Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana, y a partir de este momento comienza Expediente Final. Nuestro equipo periodístico lleva hasta sus hogares la cronología de la muerte del reconocido actor Manuel Cabral. Hoy su mamá, la señora actriz Flor Vargas, nos contará cómo fueron sus últimos instantes de vida. ¿Por qué me quitan a mi hijo? ¿Por qué se me muere Manuel? Flor estaba absolutamente, como te digo, o sea, es que no hay palabras. Yo la veía y no sabía ni qué hacer. Doña Flor estaba muy orgullosa de su hijo. Era un hombre muy talentoso, un experto en doblaje cinematográfico. Gracias a los matices que manejaba su voz, pudo doblar las voces de importantes personajes y de importantes cintas como Indiana Jones, El hijo del presidente, Juego de Patriotas, Volver al Futuro 3, Los Picapiedra, Los Supersónicos. Incluso fue la voz de Harrison Ford, una estrella en todo el sentido de la palabra. De hecho, trabajó mucho tiempo en uno de los estudios de doblaje de Disney. Pero aparte de eso, a Manuel se lo peleaban por las voces en Univisión y en Telemundo, en los canales latinos. También pudo ser profeta en su tierra. Trabajó en producciones como Fuego Verde, El Caballero de Rausán, Gallito Ramírez, Pero sigo siendo el rey. Y su último trabajo fue en Pandillas, Guerra y Paz. Él me decía, yo no sé por qué siempre me llaman a ser los malos, porque no me llaman a ser los buenos. Pero yo en broma le decía, hombre, con esa cara que quieres que te llamen a ser los buenos. Y se reía. Ya en la época más reciente, que eso sí ya lo veía yo, lo sintonizaba en el canal, lo buscaba, indiscutiblemente Fuego Verde. Él en esa producción pues quedó con una altísima recordación. Falleció de neumonía como consecuencia de una enfermedad muy poco conocida en ese momento. Cuando él ingresa a la clínica, todos creíamos que, por lo menos yo creía y tenía la información de que no iba a ser fatal. Entonces, ¿qué sucedió? Que no solamente el tratamiento no funcionaba con el pulmón, sino que dañaba el riñón. Él jamás habló de que estaba mal o que estaba atravesando por algo, porque nunca lo supimos, y eso que estábamos conviviendo con él todo el tiempo. Su enfermedad fue heredada de su padre, quien también murió por la misma consecuencia. Y como si fuera poco, años más tarde, su hermana le siguió los pasos. Luego de ser una familia conformada por papá, mamá y 2 hijos, doña Flor quedó sola. Mis hijos fueron una bendición que Dios me dio. Flor y Manuel eran muy unidos, y el apoyo de Flor era Manuel y el apoyo de Manuel era Flor. Y esta mujer se quedó sola, sin sus 2 hijos que adoraba. Fue algo muy fuerte para ella y lo seguirá haciendo. No le demos más espera a este tema que promete mover sus fibras más profundas. No todo lo investigado ha sido revelado. Comenzamos. Esa señora gritaba por teléfono. Yo no supe qué decirle. ¿Qué me faltó hacer, por Dios? Manuel Cabral tenía escrito su destino actoral. Por sus venas corría el talento de una de las actrices pioneras de la televisión en Colombia, la talentosa Flor Vargas, una mujer disciplinada con un alto nivel profesional. Manuel estudió diseño gráfico por estudiar, porque Flor se lo exigió. Pero Manuel siempre fue actor. Manuel actuó recién nacido en una novela que estaba dirigiendo mi papá, precisamente. Hizo El llanto. Y después, cuando ya fue más, o sea, fue creciendo y todo, él siempre estuvo en el medio. Entre todo este andamiaje de mi abuelita querer tener a su hijo con una carrera universitaria y todo esto, pues él fue haciendo sus primeros pinitos viéndola a ella haciendo novelas en Radio Nacional. No me pidas que reaccione porque no quiero reaccionar. Es una señora actriz, una dama de nuestra actuación, de nuestra televisión, recordada, querida, una gran madre, una mujer que dejó el corazón allí con Manuel, con Manuelito. Yo tuve una época, inclusive,
que iba a Radio Nacional. Entre semanas grababa en emisora comercial y los sábados en Radio Nacional. Y me iba con los niños para poder estar con ellos. En alguna ocasión necesité yo un protagonista que comenzaba niño. Ahí mismo saltó Manuel, tenía como unos 8 o 9 años. ¡Ay, mami, yo lo hago! Fue el primer papel que hizo él. Hizo el niño y lo hizo muy bien. Está bien, acepto el reto, pero solo porque eres tú y porque tú sabes que me gustas demasiado. Tenía toda la escuela también de la radio y del teatro y de la televisión. Nosotros somos de esa generación que nos tocó hacer de todo un poco, porque todavía existía la radio muy activa y su madre, Flor, pues era una influencia muy grande en cuestiones de radio. Manuel debutó en la televisión a los 18 años, en una recordada serie de televisión llamada El Vicario. Ahí comenzó ya, en televisión ya hizo la primer papel y ahí arrancó. Comenzó a trabajar. Y después, como al año, a los 2 años, lo llamó el gordo Benjumea para hacer Café con Ser. Entonces Manuel aprendió con el gordo Benjumea a hacer Café con Ser. Ahí siguió, era un actor de los más llamados de Julio César Luna para sus teleteatros. Hizo innumerables novelas. ¿A ti quién te ha llamado? Yo entro y salgo cuando me da la gana. Un gran actor que podía estar en drama, pasar del drama a la comedia con una facilidad, pero con una realidad que pocos lo han logrado. Esa celebración lo único que logra es que los hombres, en vez de rezar, se dedican a mirar cinturas. Su mamá era su gran guía. Ella sentía cierta prevención ante los sueños de Manuel. Él deseaba de todo corazón ser actor. Yo veía a Flor muy contenta viendo los progresos de su hijo, atendiendo a los amigos. Era una época bonita. Él me perdió el 5º de bachillerato porque iba a ser actor. Entonces, ahí tuvimos nuestro encontrón. Y entonces, finalmente nos reconciliamos y hicimos un pacto de caballeros. Tú estudias, terminas tu estudio y haces una carrera, la que quieras, la que te provoque, y yo te dejo trabajar en los ratos libres. En todos los proyectos que cada uno tenía, todos colaboraban para sacarlo adelante. Una familia muy bonita. Claro, porque tú eres humano. Tú tienes lo que yo no tengo, tienes memoria emocional. Ah, claro. Manuel Cabral, un hombre absolutamente talentoso, espontáneo, alegre, exigente. Manolo era bien exigente también, pero nunca por ser exigente perdía esa cordialidad, esa chispa, esa alegría. Una gran persona, Manuel. Y Manuel, un excelente hijo, maravilloso. Acompañaba a su mamá, la llevaba, estaba con ella en las grabaciones. Mi abuelita ama mucho a la familia y mi papá tenía la misma condición, amaba mucho a la familia y entre ellos dos había una relación supremamente especial. Yo creo que todos los amigos que conocen a mi abuelita y conocieron a mi papá se daban cuenta de la relación tan especial que tenían ellos dos. Siempre estuvo actuando, siempre adoraba esa profesión, de hecho. Tú sabes que Manuel cantaba, Manuel hacía teatro, Manuel hizo mucho cine. Todos los días es lo mismo. Manuel es extremadamente versátil. A pesar, mejor dicho, porque lo encasillaban, pues al verlo tan grande su rostro, pues no era el típico galán. O sea, entonces, pues por sus rasgos tan rudos, siempre lo ponían como de malo. Él me decía, yo no sé por qué siempre me llaman a ser los malos, porque no me llaman a ser los buenos. Entonces yo en broma le decía, bueno, con esa cara que quieres que te llamen a ser los buenos. Y se reía y... ¿Con quién crees que estás tratando? Realmente hay una generación, y él pertenecía a esa generación, en donde la actuación, el arte de actuar era muy respetado.
Y a mí me encantaba por esa mística que él tenía, y él se subía al escenario y era, además de un hombre grande, brillante, brillaba en el escenario. Manuel era una estrella de la interpretación vocal en Estados Unidos. Era muy famoso por los doblajes que realizaba, es decir, con su voz se disfrutaban en español películas como Los Supersónicos. Ahí interpretó al señor Farala, el jefe de George, el padre de la familia Jetson. Fue el famoso Tribilín en el show de Mickey Mouse. Era la voz de Harrison Ford en Juego de Patriotas. También se le escuchó su voz en Volver al Futuro 3, Indiana Jones y la Última Cruzada, La Noche de Halloween. Fue Luigi en Super Mario Bros. Mario, baja el volumen del disco, ¿no ves que estoy tratando de leer? Él de hecho trabajó mucho tiempo en uno de los estudios de doblaje de Disney. Manuel fue la voz de muchos personajes de Disney. Y muchas películas que fueron un éxito aquí en Colombia. Creo que son extraterrestres de otro planeta. Tenía una voz perfecta para el doblaje, perfecta para tener papeles dramáticos de carácter. Entonces trabajó muchísimo con los mexicanos, que eran los que dominaban este mercado. Será una estrella de rock escondiéndose de sus admiradores. Pero aparte de eso, a Manuel se lo peleaban por las voces en Univisión y en Telemundo, en los canales latinos, porque tenía un vozarrón impresionante. Él se fue a Estados Unidos porque quería irse para alguna parte, que quería irse para lo que quería probar mi suerte en otra parte. Él inclusive, Julio César no había comenzado una novela y le tenía un papel. Y alcanzó a recibir los libretos y alcanzó... No, mejor me voy. Y se fue. Como dicen ustedes los mortales, no digas de esta agua no beberé porque muy pronto puedes caer en tentación. Nosotros estábamos trabajando en La Gata Caliente y él decidió irse para allá porque tenía un corazón roto en ese momento, digámoslo así. Y entonces, y tal vez también existía la oportunidad, estaba joven, así como sin compromisos, y escogió Los Ángeles justamente por el doblaje, por las posibilidades que tenía por ahí. Y entonces él empezaba a mirar cómo se podía sostener, iba a los castings y cuando empezó a hacer pequeños personajes allá en Hollywood, fue para él algo sorprendente, algo maravilloso. Era conquistar su sueño. Su tiempo lo repartía entre Colombia y Estados Unidos. Él estaba donde lo contrataran. Manuel adoraba todos los papeles. O sea, él disfrutaba todo lo que hacía. Él no le ponía problema a eso, que fuera malo, que fuera bueno, que fuera lindo, que fuera feo. Él nunca. Él le encantaba era trabajar y interpretar. Y eso nunca lo vi que se quejara, que sí, no. Yo, por lo menos, no. Pero si lo que usted quiere es compañía femenina, voy a traer a mis hermanas. Manuelito sí tenía un casting que me daba para todo y además es muy buen actor. Él caracterizaba, hizo de diablo, hizo de todo. ¿Qué no hizo Manuel? Y solamente es una muestra de todo lo que les espera. Después se devolvió porque pues lógicamente tú sabes que la tierrita llama, el amor por su madre, que eso sí era consumado totalmente. Por doña Flor Vargas, mi abuelita, era especial. Entonces, pues, digamos lo que después de haber cumplido ese sueño y haber cumplido esa meta, dijo, bueno, me devuelvo a mi tierra, sigo trabajando. Parece que las experiencias de los últimos días le han hecho reflexionar sobre la manera de portarse con nosotros. Yo me desperté a la hora en que él se murió, por la mañana. Yo dije, Manuel se fue. María Clara, se paró el corazón de Manuel, Fue terrible para Flor, puede morir un poco también. El expediente final está llevando hasta sus hogares la cronología de la muerte del reconocido Manuel Cabral, un gran actor y un excelente intérprete a la hora de doblar voces en el cine. Manuel demostraba ser un hombre fuerte. Sin embargo, su corazón guardaba desde muy niño la tristeza de ver morir a su padre por una silenciosa y poco conocida enfermedad. Recuerdo mucho en una ocasión cuando teníamos
unos 30 años por ahí, 20 y algo, no sé, en un hotel en Pereira, antes o después de una función, estábamos cada uno en su cama en la habitación y me dice, hermano, me voy a morir muy joven, a los 45 años. Y yo, ¿de qué estás hablando? No, me dijo, sí, es que resulta que en la familia Cabral hay una condición renal. Los riñones fallan a esta edad por una condición que tenemos hereditaria. Y yo le dije, ¿estás hablando en serio? Manuelito sí sabía, siempre supo que estaba pues, enfermo y que lo suyo era grave. Él me decía un poco en broma y un poco en serio, yo no voy a durar mucho, Julio, tú me llevas 10 años, pero yo voy a morir primero que tú. Manuel se casó 3 veces y adoptó a un hijo al que le dio mucho amor. Manuel Cabral es mi padre, pero más que mi padre, pues fue un gran amigo con el cual compartí muchas cosas y aprendí bastantes otras a lo largo de su carrera. Manuelito hubiese querido tener hijos propios, pero decía, yo no quiero traer un hijo a un mundo donde le voy a dejar lo que yo tengo. Imagínate esa posición tan valiente, tan humanística de él. Así era Manuel, ¿no? Además de trabajar en cine y televisión, también actuaba en teatro. Incluso era parte del elenco de actores de La Casa del Gordo. Estando ahí, recibió un primer campanazo de alerta. Hubo que llevarlo de urgencia. Se llevó a una clínica pequeña que había ahí en Teusaquillo. Y entonces, ya que lo operaban porque eran cálculos. Ya, nada. Ni en esta clínica lo operan, ni lo van a operar de cálculos. Y se fue mejorando. Un día Manuel amaneció con un dolor en los riñones muy fuerte y de inmediato lo llevaron a una clínica de urgencia. Él estaba en Estados Unidos y después de gran cantidad de exámenes, los médicos determinaron que tenía riñones poliquísticos. Pasaron los años y un día me dice, a los 47 por ahí, tenemos la misma edad, él y yo. Me dice, ¿te acuerdas que hace unos años? Sí, me acuerdo. Ya empezó a fallar el riñón. Y ya su mirada había cambiado. Su mirada era una cosa impactante. En Los Ángeles creo que tuvo 2 ingresos al hospital, pero fueron 2 ingresos que se manejaron bien y era de cuidado y era de llevar algunas líneas que el médico estableció, pero no era nada en ese momento de qué preocuparse. La misma enfermedad por la que murió su padre. Manuel actuó de inmediato. Había el tema de los riñones, que pues, es un tema que siempre ha estado ahí, que pues desafortunadamente pues ha acompañado a la familia a eso. La enfermedad fue controlada. Así las cosas, regresó a Colombia lleno de nuevos proyectos. Se sentía fuerte y estaba más vital que nunca. Decidió montar su propia escuela actoral junto a su amigo Julio César Luna. Pero la idea de la fundación teatral es pensando en que la gente tenía que prepararse, que los actores no encontraron un medio de prepararse. Había pocas academias y bueno, nosotros como tanto Manuel como yo sabíamos las falencias que tenía un actor y que las podíamos suplir, sabíamos cómo dirigirlos. Ellos siempre tenían como esa idea de formar los actores. Lo que pasa es que hubo un momento acá en el país en que con el cambio de dinámicas de grabación y de producción y de filmación, y en fin, había mucha gente que no tenía la preparación, los llamados actores naturales, ¿no? Entonces, ellos sí consideraron, listo, perfecto, pero formémoslos, que sepan manejar una cámara, que sepan hablar, que se sepan expresar. Y él tenía como ese proyecto
de, hey, vamos a hacer la mejor academia de actuación del país, y se metió muy de fondo en eso. Yo siento que nunca se retiró de las artes, sino que le dio un pequeño espacio a la televisión para poder enfocarse en crear verdaderos actores. Con el correr del tiempo y luego de participar en la novela inspirada en la vida del famoso juglar vallenato Alejo Durán, la enfermedad volvió a aparecer. Él era el antagonista, él hacía del diablo y la piquería, y era el rival de Alejo, el personaje que yo hice, Alejo Durán, el juglar, cantautor. Y entonces teníamos mucha comunicación. Y allí estábamos en constante compañía, estudiando, mirando cómo hacíamos esas piquerías y cómo hacíamos de la mejor manera esa rivalidad. Aun cuando él estuvo muy enfermo, él siguió su vida normal, él siguió trabajando, él siguió dictando sus clases, haciendo su teatro, haciendo sus voces. Manuel se veía débil, delgado. Su tono de piel era más pálido, pero él se negaba a reconocer que algo estaba pasando en su interior. Tenía miedo de enfrentar alguna dura realidad. Y ustedes un poco más de dinero, especialmente ahora que van a tener mi hijo. Comenzó Manuel a adelgazarse. Y yo, Manuel, ¿usted qué tiene? ¿Usted está enfermo? No, mami, estoy bien. Yo estoy bien. ¿Que está enfermo? ¿Usted le pasa algo? Está muy ojeroso, está muy pálido, está muy flaco. No, es que me adelgazó, pero yo no sé por qué. Ahí fue cuando yo me enteré que él estaba, pues, enfermito, pero no sabíamos de qué era. Ya después, cuando empezó pues a faltar pues para lo de las obras y cosas de esas, que ya tocó pues hacer cambio de actor, porque pues él no podía continuar, pues ya nos enteramos con más detalle. Su entonces esposa, María Clara Camero, y su padre, el maestro Fabio Camero, le insistieron que fuera al médico para someterse a un tratamiento especial, pero los esfuerzos fueron en vano. Yo le dije, Manuel, ¿usted qué es lo que le pasa? ¿Por qué no se hace diálisis? ¿Por qué no va al médico? ¿Por qué no hace alguna cosa? Usted está enfermo. ¿Qué es lo que quiere? ¿Morirse? Porque yo estaba desesperada. Entonces me dijo, mamá, es que le tengo miedo a todo, a morirme, a la diálisis, a la depuración, a todo. Manuel sí se adelgazó un poco y uno le notaba, pero él siempre estaba sonriendo, siempre estaba chispeando, siempre estaba corriendo, siempre estaba en movimiento. Entonces, más o menos tocaba leerlo para poder saber si estaba mal. Él jamás habló de que estaba mal o que estaba atravesando por algo, porque nunca lo supimos, y eso que estábamos conviviendo con él todo el tiempo, me decía, no, pues son cosas, pero como que lo tomaba tan olímpicamente que uno no sabía. Llegó un momento en el que no se pudo negar más. Los médicos determinaron que era candidato para trasplante de riñón. Corría el año 2008 y si Manuel no se sometía a ese procedimiento, su vida corría peligro. Y a los 6 meses de hacerse diálisis, hubo el trasplante, porque a él lo quería mucho allá donde estaban haciendo la diálisis y en el hospital, y se presentó un muchacho que se estrelló en un carro con no sé qué, y el trasplante, y eso fue para antier. Le hicieron el trasplante y divinamente. Una vez el trasplante, digamos, el etapa de convalecencia del trasplante terminó, Manuel quedó muy bien. Manuel siguió trabajando, común y corriente. Digamos que la recuperación, es que esa es una enfermedad muy complicada, pero su recuperación fue buena. Estaba recién casado, tenía mucha ilusión, amaba mucho a María Clara y María Clara a él. Entonces él quería vivir esa vida, quería esa nueva oportunidad que la vida le había dado, de un tercer matrimonio que ¿no? La tercera es la vencida, dicen. Entonces él quería esa felicidad para él y luchó por ella. Y el trasplante en ese momento fue una muy buena noticia. Estuvo como un año y pico bien y estábamos muy contentos porque funciona perfecto. Ya se acabó la diálisis, se acabó esto, aquello.
Pero al año y medio empezó a fallarle de nuevo. Precisamente cuando estaba grabando Pandillas, Guerra y Paz, y por este estrés y por toda la situación, sí entró en rechazo del trasplante. Pero fue un rechazo que se controló. Digamos, en medio de la situación se puede controlar y fue un rechazo que se fue controlando. Iba caminando todo muy bien, ¿no? Entonces llegó un momento donde la situación se puso difícil y yo allí lo pude ver inquieto. Cambió físicamente, empezando por ahí. Sí, adelgazó. Digamos que se reflejaba un poco su condición de salud en su aspecto. Sus ganas de vivir no cambiaron nunca. Siempre quería seguir haciendo cosas. De hecho, siguió aceptando sus trabajos en televisión, así tuviera sus problemas de salud. Él se empieza como a aislar un tiempito y yo como que le respeté eso, pero no tenía claro qué era lo que estaba pasando. Comenzó a verse afectado por ciertas cosas, cansancio, de pronto el mismo estrés, y yo creo que todas esas situaciones acumuladas más, digámoslo, el riñón en sí que ya comenzaba como a generar ciertos efectos físicos, comenzó a tener algunos inconvenientes. Entonces el aspergillus empezó a crecer y pasó la barrera del cerebro y le afectó la cabeza. Papá Dios, ¿qué pasó? Faltó. No todo lo investigado ha sido revelado. Expediente Final le muestra cómo fueron los últimos días de vida del actor y experto en doblajes cinematográficos Manuel Cabral, hijo de la reconocida actriz y locutora Flor Vargas, un hombre que intentó luchar hasta último momento por salvar su vida. Le tengo guardada una que de usted ni nadie se imagina. Hacia el año 2009, trabajando en Pandilla, Guerra y Paz, se dio cuenta de que su trasplante de riñón estaba empezando a complicarse, pero hasta ese momento lo tenían controlado. Le voy a dar una buena noticia y una mala. Empezó a trabajar en Pandillas, Guerra y Paz y hubo algunas situaciones con esa serie un poco complicadas. Gracias por el comentario, capitán. Entonces entró en un estado de tensión muy fuerte. Cosas especiales y el instituto. Pero digamos que todo era cuestión de que su enfermedad lo fue afectando paulatinamente y fue avanzando y lento pero bastante seguro. Calmadito, sin llamar tanto la atención. No quiero que mi cara sea el último que vea en su vida. Hubo una escena donde él tenía que meterse en una zanja como a reservarse de un tiroteo y todo el tema, y ahí había aguas negras. Lógicamente, él venía con una gripita y con un tema ahí de los pulmones, muy complicado, y creemos que de alguna manera estar ahí durante 1 o 2 horas aspirando pues esas aguas residuales pudo haberle afectado. Porque de ahí en adelante creo que las cosas se complicaron. Un día se sintió agripado y por sugerencia de su mamá fue a la clínica Jorge Piñeros Corpas, en el norte de Bogotá. Después de eso, pues vino acelerando el tema de la gripa, como que se sentía mal, entonces como que ya no salía en las noches, se cuidaba mucho y nosotros veníamos dándonos cuenta de esa evolución pues como de esa enfermedad. Y sí, se fue acrecentando hasta que hubo un momento en el que él ya se ahogaba de la tos. Manuel no se podía enfermar. A él no le podía dar nada, por lo que como estaba tomando los inmunopresores, pues para lo del tema del órgano, para que aceptara el órgano, entonces por eso era complicado que él se enfermara. Él tuvo un estado de resfrío. Entonces yo le dije, cuídate mucho Manuel. No, mami, pero no pasa nada. De pronto le puse la mano así encima y lo sentí arder. Pero arder. Y Manuel, tú tienes fiebre, por Dios, tienes fiebre. No, mami, yo no puedo tener fiebre porque sería muy peligroso. Le dije, pero tienes fiebre. Entonces vino María Clara y le puso la mano aquí debajo.
Le dijo, no, él no tiene fiebre. No, Florecita, él no tiene fiebre. Le dije, Manuel tiene fiebre. Que no, mira, que volvió y le tocó aquí. Él no tiene fiebre, tócala y verás que no tiene fiebre. Pues tenía el cuello ese, pero yo sentí que él tenía fiebre. Después, al día siguiente, me contaron que esa noche habían tenido que llamar urgencias porque se había puesto mal. Yo lo llamé y le dije, Manuel, vaya que lo vean sus médicos porque usted está mal. Pidió una cita, fue como al tercer día. Y ahí mismo lo mandaron, ellos lo dicen, Manuel, a urgencias. Fue internado a mediados del mes de enero de 2010 y nunca más pudo volver a salir. Cuando él ingresa a la clínica, todos creíamos que, por lo menos yo creía y tenía la información de que no iba a ser fatal. Pero algo sucedió que fue un detonante para que el trasplante y no funcionara como se esperaba. Yo lo fui a visitar, apenas supe lo que le había pasado. Pero cuando entré a un cubículo donde lo tenían, estaba con María Clara, lo vi bien, o sea, dentro de lo posible. Como ya había tenido algunos episodios parecidos, yo pensaba que era uno más. Sí, bueno, está débil, está delicado, pero sale de esta. Y entró pues consciente, pero ya a la semana ya estaba inconsciente y ya la situación se fue agravando. Sí, le dio una como neumonía por la cuestión de que por el trasplante, el rechazo del trasplante. Como ellos tienen que tomar inmunodepresivos cada 12 horas. Y él se los tomaba. Pero ya con el rechazo, entonces eso le produjo el malestar fuerte. Pensábamos que era una gripa realmente. Y cuando ingresó a la clínica, creo que fue muy tarde. Estando hospitalizado, una bacteria se apoderó de sus pulmones. A Manuel lo atacó un hongo que de hecho está en el ambiente, a todos nos ataca, pero cuando la persona está baja de defensas, este hongo es muy peligroso y se le alojó en el pulmón. Entonces Manuel desarrolló una neumonía. Los médicos siempre estuvieron positivos, confiando en su recuperación. Un cuerpo interdisciplinario, conformado por 10 médicos, estaba al frente de su caso. Siempre le apostaron a que se recuperaría pronto. Realmente la afectación de la neumonía fue tan brutal, fue tan fuerte, que a Manuel tuvieron que hacerle, yo me acuerdo si fue una decorticación o una pleurectomía, creo que alguna de las dos. A él le tuvieron que quitar 2/3 del pulmón. El médico, cuando salió a dar el parte, dijo, operé a Manuel, le quité casi medio pulmón, no sé cuánto, le hice un injerto con el otro. Bueno, nos dio toda la explicación. Por mi parte, por mi cirugía, por lo que le hice al señor Cabral, todo está bien. No hay absolutamente. Pero me preocupa el cerebro del señor Cabral. No reconocía a nadie. Está como dormido. No, esa imagen, yo no quería eso, que me quedara esa imagen última de él. Yo hablé con él el último día que pudo hablar. Estuve con él en la clínica. Al día siguiente, él perdió el habla ya. Y cuando lo fui a ver, se sentía muy mal en su mirada por no poder hablar. Y dije, tranquilo, hermano, aquí estoy, la mano, no sé qué. Sin embargo, aquel martes 9 de febrero de 2010, de repente algo inesperado alteró la calma en su habitación. Entonces, ¿qué sucedió? Que no solamente el tratamiento no funcionaba con el pulmón, sino que dañaba el riñón, ¿correcto?
Entonces el aspergillus empezó a crecer, a crecer, a crecer y pasó la barrera del cerebro y le afectó la cabeza. Le dio isquemia cerebral en los 2 ganglios. Entonces ya era el cerebro. Entonces ya con esa condición era muy complicado. O sea, el riñón fallando, el pulmón absolutamente congestionado por la neumonía y el daño cerebral. Esto fue lo que pasó. Estaba sedado, pero le ha cambiado bastante el semblante. Le estaban haciendo diálisis y le estaban pasando alimentaciones también. Y me dijo, anímelo. Y yo estaba ahí, María Clara se hizo a la cabecera y yo me senté ahí al lado de él con su mano, no sé cuánto, cuando de pronto levanté a mirar y vi que el monitor del corazón bajaba y línea recta. Y María Clara, se paró el corazón de Manuel, Me fue a buscar al médico. No pudieron hacer nada. No. Se paró el corazón y se paró. No, nada. Ella temblaba, ella iba de un lado para otro, ella no miraba de frente, en una angustia espantosa. Sí, fue muy duro. Los galenos hicieron hasta lo imposible por salvar su vida. Todo fue en vano. Manuel se marchó para siempre. Yo me desperté a la hora en que él se murió. Por la mañana. Yo dije, Manuel se fue. Al mediodía me llamaron a decir que se había muerto. Yo ya sabía. Yo lo sentí. Me desperté pensando en él, pero pensando en que se había ido. Tuve ese presentimiento. A pesar de que uno lo sabe, tiene alguna esperanza siempre de que va a salir adelante. Pero no fue así. Cuando nos dijeron, fue devastador, dijimos, ¿cómo? Ahí uno mira y pregunta, ¿no? Diciendo, papá Dios, ¿qué pasó? ¿Qué faltó? ¿Qué sucedió? Recuerdo que yo llamé a su mamá. Uy, esa señora gritaba por teléfono. Yo no supe qué decirle. Yo siempre a ella, como al igual que Manuel, siempre los veía muy fuertes. Y escuchar, mi hijo ya no está, ¿qué voy a hacer? Se fue. Uy, era un dolor. Son de esas muertes tan absurdas que uno no ni tuvo tiempo como de despedirse ni nada de eso, porque en la vida te imaginaste que él se fuera a morir. Se fue Manolo y deja un vacío, una sensación ahí maluca, porque además tan joven. Todos los planes de Manuel quedaron en pausa. Doña Flor quedó devastada por su partida y nunca se ha podido recuperar de ese dolor. Ha aprendido a vivir con él. Hay momentos en que uno, no sé, se siente culpable. ¿Culpable de qué? No sé, pero se siente culpable. ¿Crees que no hizo suficiente? No sé. Yo, tanto con él como con mi hija, digo yo, ¿qué me faltó hacer, por Dios? Era muy, muy duro para Flor. Flor y Manuel eran muy unidos y el apoyo de Flor era Manuel y el apoyo de Manuel era Flor. Toda la vida se entendían muy bien, se amaban mucho, ellos tenían una relación muy, muy, muy bella. Entonces Flor estaba absolutamente
Como te digo, o sea, es que no hay palabras. Yo la veía y no sabía ni qué hacer. No quería comer, no quería dormir, no se quería despegar del lado de Manuel. Tocaba casi forzarla para que comiera o para que descansara. Fue terrible para Flor, fue morir un poco también. Mi papá murió joven, él tenía muchas expectativas, eso sí lo alcanzamos a hablar. Él tenía ganas de volver a Estados Unidos, alguna vez me lo comentó, quería hacer algún papel importante aquí en Colombia también. Es un estado espantoso. ¿Por qué me quitan a mi hijo? ¿Por qué se me muere Manuel? ¿Qué pasó? Es decir, en el primer momento queda uno que no sabe ni lo que está pensando. Ni sabe. Yo como hasta los 8 días fue que vine a pensar, ¿pero por qué se me murió Manuel? ¿Qué le faltó? ¿Qué le falló? ¿Qué le faltó? Y esa mujer se quedó sola, sin sus 2 hijos que adoraba. Fue algo muy fuerte para ella y lo seguirá haciendo. O sea, yo la he visitado y sí, ella también tiene esa fuerza de voluntad para seguir adelante, pero es muy duro. No es fácil superar la ausencia de un hijo tan querido y tan presente en la vida de una familia. La despedida de este talentoso artista fue multitudinaria. En el gremio actoral se sintió muy fuerte su partida. Me acuerdo que a la salida de la iglesia le canté con mi guitarra. Fue muy doloroso. Canté Un beso y una flor de Nino Bravo, una canción que habíamos compartido muchas veces en el escenario. Recuerdo que Moisés Angulo se me unió, cantamos juntos. Fue un momento muy, muy fuerte. Junto con Mario Ruiz, me acuerdo que le cantamos, lo despedimos como se despiden a los seres humanos, amigos grandes como Manuelito. Yo la verdad ni cuenta me di. Sé que todo el mundo decía, había, no sé, como 2.000 personas en la funeraria, era una locura, no sé por qué pasó eso. La vida cambia mucho, mucho. Primero fue un cambio tenaz con la muerte de Manuel, pero me quedó Cecilia. Y ella es, mis hijos fueron una bendición que Dios me dio. En resumen, Manuel Cabral murió por un paro cardiorrespiratorio derivado de una isquemia cerebral, neumonía, porque su cuerpo rechazó el trasplante. Años más tarde, su hermana Cecilia falleció también de los riñones poliquísticos, al igual que Manuel y su papá. Doña Flor vive con un dolor enorme, pero con la tranquilidad de saber que fue una gran madre y es una artista muy admirada y respetada en Colombia. Nos vemos dentro de 8 días con otra historia de impacto. Que tengan una feliz semana.